Bien, buenos días. Dios les bendiga. Vamos a empezar nuestro mensaje que tenemos para el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 7. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Y dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces vamos a ver ahorita que en estos tiempos algo difícil que estamos viendo es cómo entender los tiempos. ¿Qué está pasando estos tiempos? ¿Qué está sucediendo? Las situaciones, cómo los tiempos se agravan. Mucha gente que teníamos pensado en el tiempo futuro, ya teníamos proyectados, vacaciones, teníamos proyectados eventos. Nosotros también aquí en la iglesia teníamos proyectados unos congresos para finales de mes y se tuvieron que cancelar. Y todos estamos viendo que en estos tiempos, ¿qué es lo que está pasando? Una de las cosas que vemos en este pasaje que el apóstol Pedro, le escribía a los que habían sido expatriados, a los hermanos expatriados, le dice para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Pero primero, antes de eso, les dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, en estos tiempos, la recomendación del Señor es echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos tiempos? Es estar esperando con paciencia los tiempos del Señor, y el Señor a su debido tiempo nos va a sacar adelante. Y mientras está ese proceso de que el Señor nos saque adelante, en ese tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Estos tiempos, estos tiempos de ansiedad, estos tiempos de angustia, donde la ansiedad nos lleva a estar fuera de sí, fuera de nosotros mismos, y el que es muy tranquilo se hace agresivo, y el que era muy confiado se hace desconfiado, etcétera, etcétera. Empiezan a suceder infinidad de cambios que no son buenos, que nos llevan, la ansiedad nos lleva a esos cambios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Echar nuestra ansiedad sobre Él. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué es lo que nos dice Dios acerca de estos tiempos que estamos pasando? De entender los tiempos. La palabra de Dios en Jeremías capítulo 8, versículo 7, Jeremías 8:7 nos dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Entonces nos está hablando aquí de los tiempos. Dice, a veces, hasta las criaturas del Señor conocen su tiempo de manera natural, y nos habla de las migraciones de los pájaros, etcétera, que sin que nadie les diga nada, cuando llegue el momento conocen el tiempo y echan el vuelo. Dice, pero nosotros no conocemos las cosas del Señor, no las reconocemos. Ahí mismo en Jeremías, el capítulo 8, versículo 7, pero de la Nueva Traducción Viviente, lo aclara un poquito más y dice: hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración, al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla. Todas regresan en el tiempo señalado cada año, pero no en el caso de mi pueblo. Ellos no conocen las leyes del Señor. Entonces es importante lo que nos está diciendo aquí, que dentro de conocer los tiempos está comparando los que conocen los tiempos contra el que desconoce las leyes del Señor, porque las leyes del Señor, seguir las leyes del Señor, vamos a decirlo así, nos blindan de los tiempos. Hay pasajes, por ejemplo en Eclesiastés, que habla y que dice a todos los hombres les acontece el tiempo malo, y algunos
no pueden pasar el tiempo mal, ¿verdad? Porque no siguen, en teoría está diciendo, no en teoría, en realidad está diciendo, no siguen el camino del Señor, las leyes del Señor. Bien, vamos a ver un pasaje más. Está en Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Lucas 12 del 54 al 56. Dice, decía también a la multitud, es Jesús el que está hablando, y Jesús le decía a toda la multitud, le decía, cuando veis las nubes que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Entonces nos está hablando de que lo vemos en las cuestiones del campo, en los ranchos, sobre todo la gente de rancho de campo, ellos lo tienen muy claro, dicen, se ven las nubes de tal manera y el aire está soplando de tal lugar, dicen, mañana va a llover, o mañana no va a llover, etcétera. Y saben reconocer esos tiempos, dice, pero los tiempos en que estamos ahorita, dice, no los podemos distinguir. Y casualmente se lo estaba diciendo a los religiosos, no podemos distinguir el tiempo que está sucediendo ahorita. En la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 56, dice, necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Nos está hablando de ahorita, los tiempos presentes, sabemos muchas cosas. Hay gente que pronostican las finanzas, que de aquí a fin de año va a haber una caída o una subida y que se va a recuperar en el último trimestre del año, etcétera. Gente que se dedican a pronosticar lo que viene, hasta gente que pronostica el tiempo. Nos avisan desde días antes, mañana va a llover, etcétera, etcétera. Pero una cosa que está diciendo el Señor, dice, no saben interpretar los tiempos presentes, o sea, los tiempos que estamos pasando ahorita. Entonces, en estos tiempos, en tiempos de angustia y de ansiedad, ¿qué hacer? ¿Qué dice la palabra que podemos hacer en estos tiempos de angustia y de ansiedad? Bueno, la palabra nos dice qué hacer. La palabra de Dios nos da lineamientos generales, lineamientos concretos y directrices muy puntuales de qué hacer en estos tiempos de angustia y de ansiedad. Y vamos a leer algunos pasajes. Es Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 8. Perdón, Primera de Samuel 30, del 1 al 8. Y dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Hasta ahí vemos que David estaba en un tiempo de muchos problemas, y dice aquí que se angustió mucho porque ya los suyos mismos pensaban en matarlo por lo que había pasado. Y los suyos, tan fieles que eran, estaban pensando en matarlos porque ellos estaban en un tiempo de mucha angustia, de mucho dolor, de mucha prueba, estaban pasando eso, y entonces los llevó a ese punto, toda esa situación. Por eso comenzamos el primer pasaje llevando toda vuestra ansiedad sobre él.
Y entonces dice aquí que pensaban apedrearlo a David porque el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y termina el versículo 6 diciendo: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué hacer en tiempos de angustia? Una cosa principal es fortalecernos en el Señor nuestro Dios, fortalecernos en Jesús. O sea, en estos tiempos de angustia que no sabemos qué hacer y que nos debilitan las fuerzas, se nos van por el temor, por la situación, dice, se fortaleció en el Señor su Dios. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a los merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, el siguiente paso que hizo David, después de fortalecerse en el Señor, fue consultar al Señor. Le preguntó: ¿qué tengo que hacer? En este tiempo, Señor, tú dime qué tengo que hacer. Todo está en mi contra, todas las variables están en mi contra, todas las personas, todas las situaciones, en este caso hasta su vida, estaba en peligro. Dice, todo está en mi contra. Primero se fortaleció en el Señor. Segundo, consultó al Señor: ¿qué debo de hacer? Y Dios le dijo qué hacer. Y si seguimos adelante leyendo ahí mismo en 1 Samuel 30, pero nos vamos al versículo 18 y 19, dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Es que no seguimos leyendo. En el 8 dice, le preguntó al Señor: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y nos vamos hasta el versículo 18 y dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó a David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Entonces, en tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre, está diciendo aquí, se fortaleció en el Señor, y segundo, consultó al Señor. Y lo que el Señor le dijo, él lo hizo, y así fue. Vemos que dice, recuperó todo. Dice, ni una sola cosa de la que se había perdido o que les habían robado, ni una sola cosa se quedó sin recuperar. Todo el Señor los ayudó y los recuperó. Entonces, como vemos, es importante qué hacer en estos tiempos: fortalecernos en el Señor y consultar al Señor. ¿Y cómo consultamos al Señor? Pues tenemos la Biblia, tenemos su palabra. Pongámonos a leerla, a estudiarla. Ahorita, si es un tiempo de encierro en tu casa, ponte a leerla. Me impresiona ver cómo veo que muchos gente están poniendo en sus redes sociales: recomiéndenme qué veo en la tele. Recomiéndenme qué veo en la tele. Bueno, yo les quiero hacer una recomendación: no te pongas a ver la tele, ponte a leer la palabra. Ponte a leer la palabra. Si tienes por teléfono, habla con alguien y pregunta, que alguien que esté enterado de la palabra y todo, pregúntalo: en estos tiempos, ¿qué hacer? ¿Qué puedo hacer? Etcétera, etcétera. Pero realmente lo que hemos estado viendo, que la gran mayoría de la gente es: estoy aburrido, dime qué hacer, hazme una recomendación de qué ver en la tele, qué ver en el Netflix, qué hacer en la tele, qué juegos de mesa, qué esto, algo que me entretenga. Y los tiempos ahorita no están como para estar entretenidos. Los tiempos están como para estar atentos, estar alertas, no estar adormecidos, entretenidos todos nuestros sentidos mientras están sucediendo cosas. Por eso dice, estamos viendo ahí que en los tiempos, ¿qué pasan en estos tiempos? Otra cosa que podemos hacer en estos tiempos de angustia, vamos a buscar Mateo capítulo 6, versículos 24 al 34. Perdón. Mateo 6 del 24 al 34. Y el que está hablando es el Señor Jesús, y dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno
y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, como hemos dicho siempre, ese por tanto es la conexión entre lo que acaba de decir con lo que va a decir ahorita. Ese por tanto es decir, por lo que te acabo de decir, concluyo, por lo tanto te digo, la conclusión es, no te afanes por tu vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por más que se afane o por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Entonces aquí si vemos, hay una relación directa entre el afán y lo que sale de nuestra boca. Dice, no te afanes diciendo, y lo que estamos diciendo, con cualquiera que estamos hablando, todo lo que decimos, todo lo que sale de nuestra boca es todo lo que produce afán, lo que produce esa ansiedad. Y estamos diciendo esto y que un amigo me dijo lo otro y nos mandamos mensajes de WhatsApp diciendo, este es de una prima que tiene, su cuñado trabaja en quién sabe qué oficina, como para darle valor al mensaje que vamos a decir. Y estamos diciendo y diciendo y diciendo, ya sea por redes sociales o con nuestra boca, y dice, no te afanes diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, los que no conocen a Cristo, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana ese traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y Señor Jesús era el que estaba hablando eso, pero todo empieza diciendo, nadie puede servir a Dios a dos señores, porque va a amar a uno y va a despreciar al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No dice que no puedes tenerlas, dice que no puedes servirlas. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Dice, por tanto te digo esto. Y nos empieza a explicar esto del afán. Y en la Nueva Traducción Viviente, ahí en Mateo 6, pero los versículos 32 y 33 lo aclara un poco más. Y dice, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. O sea, cuando está diciendo en la otra traducción que leímos primero, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. En esta traducción más moderna dice, estas cosas, o sea, el afán, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Nos vemos identificados aquí? ¿Cómo todas estas cosas tienen dominados nuestros pensamientos? Y dice el Señor Jesús, en los incrédulos así es. Todas estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero tu Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Busca el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces Jesús está dando unas palabras que verdaderamente deberían de ser para nosotros de aliento y de resguardo, que así como penetran esas palabras en nosotros, la ansiedad se va. Donde está diciendo, tú busca al Señor, vive la vida que a Él le agrada y Él te va a dar todo lo que necesitas. Ahorita que estamos en encierro y que qué va a pasar, algunos ya
Los despidieron de su trabajo, les dieron que no va a haber trabajo por una semana sin pago y tantas cosas que estamos oyendo que está pasando. Aquí Jesús nos dice, no te afanes, que tu mente no sea dominada por esos pensamientos. Tú cree, confía en el Señor, haz lo que Él te dice, busca primero el reino de Dios, dice, y Él te dará todo lo que necesitas. Nos dará todo lo que necesitemos. También la palabra de Dios habla de otro de qué hacer en estos momentos de angustia y de afán, y está en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Perdón. Y dice la palabra de Dios ahí, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? El punto que estamos viendo es qué hacer en estos tiempos de angustia y de ansiedad y de afán. Está diciendo, no te afanes y mejor ponte a orar. En lugar de estar afanado, ponte a orar, sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te guardará el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Y la Nueva Traducción Viviente de estos mismos versículos, Filipenses 4, 6 y 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender, que de hecho ese es el título del mensaje, supera todo lo que podemos entender. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hacer en tiempos de angustia? Es no angustiarnos, en cambio estar orando y decirle a Dios lo que necesitamos y darle gracias por lo que Él ha hecho. Y entonces dice, si esa es nuestra rutina, si esa es nuestra manera de vivir, dice, vamos a experimentar una paz que supera todo lo que podemos entender, que nos va a cuidar el corazón y nos va a cuidar la mente mientras estemos viviendo en Cristo Jesús. Vamos a ver un par de pasajes más en esto. El Salmo 27, versículos 13 y 14. Salmo 27, versículos 13 y 14. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Entonces, ¿qué hacer en estos tiempos de angustia? El mismo David lo dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Entonces, creer que vamos a ver la bondad de Dios en medio de la situación difícil, yo voy a ver la bondad de Dios. Tú vas a ver la bondad de Dios. Créele a Dios, créele a Jesús, cree su palabra donde dice, voy a ver la bondad de Dios. Mi familia y yo vamos a ver la bondad de Dios. Muy seguramente no va a ser como tú la esperas, pero cuando veamos la bondad de Dios vamos a agradecer de su bondad que estamos recibiendo. Y entonces la clave está aquí donde dice David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y nos dice, aguarda en el Señor, esfuérzate y aliéntate tu corazón. Entonces, si estamos nada más con nuestra mente dominada, con todos esos comentarios, dice, no te afanes diciendo, con todo lo que estamos diciendo y oyendo, es muy obvio que eso no trae ánimo al corazón. Entonces, esfuérzate y anima tu corazón. ¿Cómo se anima el corazón? Con las palabras de Jesús. Todo lo demás es muy difícil que traigan ánimo. Todo lo que ves en las noticias, en las redes sociales y todo, es muy, muy difícil que nos traiga ánimo. El ánimo es esfuérzate y aliéntese tu corazón esperando en el Señor. ¿Y por qué me voy a alentar? Porque yo sé que voy a ver su bondad.
Eso me trae aliento. Y un pasaje más es el Salmo 55, versículo 22, Salmo 55, 22, que dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces aquí otra, ¿qué hacer en estos tiempos difíciles, tiempos de angustia? Dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, otra de las cosas que podemos entender de acuerdo a la palabra acerca de estos tiempos, y que es algo difícil a veces de poder entender y poder digerir, es que entendamos que en Dios está mi futuro. Mi futuro está en sus manos. Tu futuro no está en las circunstancias, tu futuro no está en que los gobiernos a tiempo actúen con rescates financieros o lo que sea, que no estoy en contra de eso, ni estoy diciendo nada malo de eso. Lo que estoy diciendo es que por eso no entendemos los tiempos. Y entender que nuestro futuro está en las manos de Dios. Él tiene el control de nuestro futuro. Por eso dice David: ahorita que estoy pasando por estos problemas, el salmista, estoy pasando por estos problemas, hubiera yo desmayado si no creyera que voy a ver la bondad de Dios. ¿Por qué dice que va a ver la bondad de Dios? Porque sabe que su futuro está en manos de Dios. Y está en un salmo, está el Salmo 31, versículos 14 al 16. Salmo 31 del versículo 14 al 16. Dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Y el versículo 15 muy claro dice: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Entonces él, en lugar de, como dijo Jesús, no te afanes diciendo esto, el salmista dice: lo que yo digo es que tú eres mi Dios. En ti confío y yo digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Y en la Nueva Traducción Viviente de ese versículo 15, donde dice en tu mano están mis tiempos, dice: mi futuro está en tus manos. Mi futuro está en tus manos. Y eso me hace descansar. Eso me hace no afanarme. Eso me hace tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que estuvimos viendo ahorita, ¿verdad? En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, también nos habla de los tiempos y dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces nos habla que Dios tiene un tiempo para todo. Y que en el tiempo de Dios todo es hermoso, aunque no entendamos. Y por eso dice el hombre no alcanza a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No entendemos, ¿cómo sucede esto? No entiendo. Y dice: es que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y el hombre, Dios ha puesto eternidad en el hombre, y ni aún así los hombres podemos entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La Nueva Traducción Viviente lo explica un poco más claro. En el versículo 11 dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces he aquí una tremenda revelación, donde dice: Dios en su tiempo todo lo hizo hermoso para el momento apropiado. Dice, pero aún así el hombre, el ser humano, no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces, en su mano, mi futuro está en sus manos. Entonces la Biblia, aparte de que nos habla de que lo hizo hermoso en su tiempo, dice que Él va a mandar su bendición sobre su pueblo a su tiempo. A su tiempo. Y hay varios pasajes, vamos a buscarlos. Está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Deuteronomio 28,
12. Dice: te abrirá Jehová el buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Entonces nos habla que el Señor nos va a dar de su buen tesoro, nos va a abrir el buen tesoro, el cielo, y dice: para enviar la lluvia a su tierra a nuestra tierra en su tiempo. Dios tiene, vimos al principio el primer pasaje en 1 de Pedro que dice: humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Y aquí nos está diciendo, es su bendición a su tiempo. Tal vez ahorita estamos pasando por unos tiempos de angustia, pero nuestra confianza es que Él a su tiempo va a abrir el tesoro del cielo y nos va a dar la lluvia a su tiempo. También en Ezequiel capítulo 34 nos habla de eso. Ezequiel 34, versículos del 23 al 27, dice: y levantaré sobre ellos a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Obviamente está diciendo de David, pero esta profecía fue escrita muchos siglos después de David. Entonces está haciendo referencia al descendiente de David, que es Jesucristo, y está diciendo Dios: yo voy a levantar un buen pastor. Un pastor que es un descendiente de David, que es Jesucristo, que es el que va a ser el Mesías. Ese buen pastor, él las apacentará y será por pastor de nosotros. 24. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. O sea, está hablando de Jesucristo. Yo Jehová he hablado. 25. Y estableceré sobre ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Entonces sigue diciendo, ese pastor que yo les voy a levantar va a ser como un pastor, Jesucristo, un buen pastor, y va a ser por príncipe entre ustedes, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey. Dice: y va a establecer un pacto de paz con nosotros, en donde va a quitar de la tierra las fieras, y habitaremos en el desierto con seguridad. Y cuando la Biblia habla del desierto, habla de la prueba. Habitaremos en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. 26. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvia de bendición serán. Otra vez, en su tiempo Él va a hacer. Pero todo en esta profecía nos está revelando y nos está diciendo, todo viene a través de Jesucristo. Él va a ser el buen pastor, Él va a ser el príncipe entre nosotros, y Dios va a hacer que a través de Él vivamos en el desierto con seguridad, y va a traer bendición hacia nosotros, y hará descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. 27. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Entonces habla de todo lo que va a hacer el Señor a través de su siervo, de Jesucristo, todo lo que iba a ser, la libertad que nos iba a traer, toda la bendición, sobre todo que nos iba a dar esa lluvia de bendición a su tiempo. También sigue hablando la palabra mucho acerca de eso. El profeta Joel habla en el versículo 23, el capítulo 2, versículo 23, dice: porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre nosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía a su tiempo. Entonces habla de que es a su tiempo. ¿Qué podemos concluir este día? ¿A qué conclusión podemos llegar? Bueno, de todas estas situaciones que están pasando, estos tiempos tan difíciles, que el Señor nos dé entendimiento a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, para poder actuar de la manera que dice la palabra de Dios, de cómo debemos de actuar en estos tiempos. Hay muchas cosas que no vamos a saber, que Dios nos los va a revelar. Son cosas, como dice, leímos en Eclesiastés, sin que el hombre alcance a comprender los alcances de las cosas que hace Dios.
pero sí nos deja entendimiento y nos da revelación para decir qué es lo que yo debo de hacer en estos tiempos. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar? Bueno, la palabra de Dios nos dice varias cosas que nos animan para estos tiempos. Por ejemplo, en Isaías 43, versículos 1 y 2, nos dice, Isaías 43, 1 y 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces habla de situaciones como estas, y una de las cosas que nos está diciendo es: no temas, porque yo soy el que voy detrás de ti, yo soy el que te estoy rescatando, yo soy el que estoy haciendo tu rescate, yo soy el que te libro, yo soy el que te redimo. Y dice, y específicamente ya nos dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, cuando pases por el fuego, y dice, no te anegarán, no te va a pasar nada, no te quemará el fuego, ni la llama arderá en ti, dice, porque yo estaré contigo. Esas son las palabras de ánimo. Esas son las palabras que nos sacan del afán, que vienen y echan fuera la basura que estamos oyendo todos los días y que nos traen tan angustiados y afanados. El Señor es donde podemos depositar nuestra angustia. Leímos, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, toda la angustia, todo el temor, todo sobre Él. Y nos está diciendo aquí, ¿por qué no debes de temer? Porque estate tranquilo y estate seguro que aunque pases por lo que pases, yo estoy contigo. Eso es lo que está diciendo aquí. En la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 2 ahí de Isaías 43, dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarán, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Entonces ya nos está hablando más claro. Cuando dice por los ríos es de dificultad. Cuando dice por el fuego es de la opresión. No te quemarás ni la llama te consumirá. En Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, dice, Mateo 7 del 24 al 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces aquí nos está diciendo, ¿a qué voy a comparar a la persona que escucha sus palabras de Jesús y las hace? Y entonces dice, para poder explicarlo de una manera clara, la ventaja que tiene una persona que oye las palabras de Jesús y que las hace, su ventaja es que cuando vengan las dificultades y donde se empieza a ver que todas las demás casas están cayendo, que no fueron edificadas bien, con un buen cimiento hasta la roca, dice, aunque todas las demás caigan, dice, su casa no cayó. Vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron tempestades y su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ese ejemplo de construcción está diciendo, el edificar tu casa sobre la roca, para usar el mismo ejemplo, es el que oye y hace mis palabras. Después habla y dice, el que no las oye y no las hace, pues ese cuando le vengan los mismos vientos, le vengan las mismas tempestades, les vengan los mismos ríos y azoten contra aquella casa, dice, su casa va a caer porque no estaba fundada sobre la roca. Volviendo a usar el ejemplo de construcción, diciendo, si una casa no tiene buen cimiento, cuando vengan los aires, los vientos, los ríos, su casa va a caer. Así dice, de esa misma manera, esa destrucción le pasa a aquel que oye mi palabra y no la hace. Entonces tenemos esa esperanza, nos está diciendo, si nosotros estamos en Jesús y estamos oyendo sus palabras y estamos haciendo sus palabras, lo que Él nos dice lo estamos haciendo, estamos en oración, estamos leyendo su palabra, estamos viviendo la vida que a Él le agrada, etcétera. Dice, mira, cuando vengan los tiempos difíciles, tu casa no va a caer. Así es la persona que sigue al Señor. La Nueva Traducción Viviente, en el versículo 24 y 25, dice,
Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca, sobre la roca firme que es Jesús. Entonces, vamos a concluir viendo el primer pasaje con el que empezamos en 1 Pedro, pero lo vamos a leer completo, no nada más la pequeña porción que leímos al principio. Y dice 1 Pedro 5, versículos 6 al 11. 1 Pedro 5, del 6 al 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hasta ahí leímos al principio del mensaje. El versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, como vemos, lo que vimos al principio, que dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, que nos humillemos ante su mano y Él nos exaltará cuando fuera tiempo. Todo eso que vimos al principio, después nos sigue diciendo: pero sean sobrios también y estén velando, porque el diablo anda buscando a quien devorar. Dice, y a ese diablo al que nos anda buscando para devorar, dice, lo resistimos firmes en la fe. Y dice, sabiendo que estos padecimientos están sucediendo a los hermanos en todo el mundo. Esos ataques y esos padecimientos, habla del padecimiento, de padecer, de sufrir, de dolor, de angustia. A todo mundo le está pasando. Pero la recomendación es: echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Y después ya nos dice: el Dios de toda gracia que nos llamó, Él, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, Él mismo va a tomar nuestra situación, nuestra vida pasada por esta situación, y a su tiempo, por eso dice después de un poco de tiempo, al tiempo de Él, Él mismo nos va a tomar y nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, a fortalecer y a establecer. Y eso es una persona que puede bendecir al mundo. Una persona que ha sido perfeccionada, afirmada, fortalecida y establecida por Dios a su tiempo. Después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo va a hacer eso. Entonces, pues vamos a terminar este mensaje orando, pidiéndole a Dios que nos dé esa revelación, que su Espíritu Santo toque nuestro corazón y nuestra mente y que nos enfoque a estar en su palabra y estar en el Señor. Que nuestra mente no esté dominada por esos pensamientos de afán, que fueron las palabras de Jesús. Los gentiles, los que no conocen a Dios, los incrédulos, estas cosas dominan sus pensamientos. Pero tú no te afanes. Tú cree que Dios es tu proveedor, que Dios es el que está contigo y Él es el que te va a sacar adelante. David lo dijo muy claro: la razón por la que yo no desmayo o no desmayé es porque yo creo que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Pues vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y Señor, te pido que esta palabra, como buena semilla, caiga en buena tierra, en mentes y en corazones, para que dé fruto abundante para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Yo te pido que cada persona que nos está viendo, que pueda recibir de parte de ti la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tú tomes la iniciativa de manifestarte a través de esa paz que sobrepasa el entendimiento, para que cada uno de nosotros podamos ver
que tú eres confiable, que tu palabra se cumple y que con toda seguridad podemos depender de ti y dar pasos de fe en confiar en ti, que nuestro futuro está en tus manos. Yo bendigo a cada persona que nos está escuchando, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra y siga regando esta semilla de tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues Dios les bendiga y nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios les bendiga.